Muy buenos días, señoras y señores. Es un placer para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay darles la bienvenida a este primer desayuno de trabajo del ciclo 2013. A todos, gracias por estar aquí esta mañana. Hoy los distinguidos disertantes que nos acompañan son la doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, el doctor Pedro Bordaberry, senador de la República por el Partido Colorado, el doctor Jorge Larrañaga, senador de la República por el Partido Nacional. Gracias a ustedes también. Y el tema que los convoca, las áreas prioritarias para el desarrollo del Uruguay, ¿qué vendrá? Es oportuno también darle las gracias por parte de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay a nuestros valiosos auspiciantes, Álvarez Briano, ANCAP, Antel, Calpusa, Sinur, Isbel, Laboratorio Roemers, Mercadeo, Rara Avis, Stiller y UDE. Invitamos a don Jorge Abuchalca, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, a hacer uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia, primero que nada, de nuestros conferencistas, los doctores Mónica Xavier, el doctor Jorge Larrañaga y el doctor Pedro Bordaberry, también a nuestros moderadores, Claudio Hermanov y nuestro Alfonso Leza, nuestro querido amigo el doctor Alfonso Leza. Quiero agradecer a las autoridades, senadores, diputados y autoridades que nos acompañan, a los señores embajadores, Máximo Licheri, y al embajador de Chile que también hoy nos acompaña. Estamos esperando a la señora embajadora de Estados Unidos y a todos nuestros socios y a todos nuestros jóvenes integrantes de nuestra Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Yo decía en una entrevista que me hacían en Radio Carve que este evento no significa una polémica entre nuestros representantes de nuestro país en un país democrático. Esto lo que significa es una visión en un momento crucial, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Estamos en un momento de cambio, y es verdad que estamos en un momento de cambio, y el cambio no significa solamente que el comercio se va hacia el oriente. Si el comercio se va hacia el oriente y el mundo no crece, quiere decir que eso va en desmedro de otros lugares. Y todos sabemos, si la Europa se está cayendo es porque se olvidaron de algunas cosas. Si Estados Unidos está en dificultades es porque se olvidaron de otras cosas. Y si nuestro país está en dificultades es porque nos olvidamos de otras cosas. Y de esas cosas van a hablar nuestros representantes. Ellos son los representantes de los partidos más importantes de nuestro país en un orden democrático, que eso es lo más interesante. Juntar a tres representantes de tres partidos en la misma mesa quiere decir que lo primero que nosotros nos reconocemos es que somos uruguayos y lo que peleamos es por la República Oriental del Uruguay. La diferencia puede ser cuál es el camino para llegar a ser los mejores y qué significa ser los mejores. Pero eso yo se lo dejo a ellos. Muchas gracias y les pido ahora sí una cálida bienvenida para todos ellos, testimoniando su presencia como hacemos habitualmente. Los disertantes van a exponer por orden alfabético de apellido y convocamos ahora a los moderadores a presentarlos. Adelante ustedes. Buenos días a todos. Gracias una vez más a las tres primeras figuras políticas que nos acompañan hoy,
Vamos a empezar, como se decía recién, por Pedro Bordaberry. Bueno, todos los conocen. Abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, un docente universitario. Tiene un currículo amplio, vamos a nombrar algunas cosas básicas. Fue ministro de Turismo, de Industria, Energía y Minería y ministro de Deporte. Fue negociador por Uruguay del Tratado de Libre Comercio con México. Dirigió la creación, implementación y ejecución del programa La Marca País Uruguay Natural. Fue candidato único a las elecciones municipales de Montevideo en el 2005, candidato a la presidencia de la República en el 2009. Fue secretario general del Partido Colorado también en el 2009. Ha integrado varias comisiones parlamentarias, tiene publicaciones hechas y también una carrera deportiva amateur de la que no nos vamos a extender. Le damos entonces la palabra al primero de los oradores, que es Pedro Bordaberry. Buenos días, muchas gracias ADM por una nueva invitación, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un honor estar acompañado por la ex senadora desde ayer, Mónica Saviero, y presidenta del Frente Amplio, y por el senador Jorge Larrañaga, con quien compartimos el Senado durante estos últimos 3 años. El tema que nos convoca hoy creo que es muy claro, es el determinar las áreas prioritarias para el desarrollo del Uruguay. Y quiero hacer una alerta antes que eso. Yo creo que antes de entrar en el tema tenemos que decir qué entendemos por el desarrollo del Uruguay. Porque estando en un foro como el de ADM, quizás la perspectiva que uno tiene siempre es el desarrollo productivo, el desarrollo empresarial, el desarrollo de la economía. Y yo quiero ser bastante claro, creo que con eso no alcanza en un país. Es necesario, es imprescindible, pero no suficiente. Creo que hay que tener una visión global, más amplia, comprensiva, no solamente del crecimiento económico, sino de otro tipo de crecimiento también. La prueba está, creo que el Uruguay ha crecido mucho en los últimos 8, 9, 10 años, del 2013 en adelante, en el área económica, y obviamente que no hemos crecido, hemos ido para atrás por muchos motivos en los que no quiero polemizar, en otras áreas de la vida diaria y en otras áreas de la vida más importante del país, como es la educación. Por eso creo que no solamente hay que hablar de infraestructura, de agro, de industria, de TICs, de turismo, sino de todo lo necesario para el desarrollo. ¿Y qué es todo lo otro? ¿De qué depende? Para mí depende de primero entender cuál es el objetivo del desarrollo que se persigue en un país. ¿Qué es lo que perseguimos en un desarrollo? Y mi partido, de hace 100 años, desde la presencia en él de quien fue, creo que, uno de sus máximos exponentes, que fue José Valle Ordóñez, lo tiene muy claro eso. Y creemos que lo que hay que hacer es, sobre todo, darle a todos los ciudadanos por igual la misma oportunidad de desarrollarse. Eso es, creo yo, lo vital, lo que tenemos que perseguir. Ese es el objetivo, que todos los ciudadanos tengan la capacidad para desarrollarse. ¿Por qué digo esto? Porque teniendo claro ese objetivo, obviamente que después podemos determinar cuáles son las áreas prioritarias para el desarrollo. Eso no quiere decir que creamos que exclusivamente hay que ocuparse del individuo, porque obviamente que si bien la libertad y el desarrollo del individuo es el objetivo y es uno de los ingredientes fundamentales, eso se da en una vida en sociedad. Y obviamente que el interés colectivo también tiene que estar presente. Pero cuidado, nosotros entendemos que no hay que tener el automatismo de pensar que los asuntos colectivos son sinónimo de un Estado ocupando todos los espacios. Siempre citamos en este sentido esa definición, creo que insuperable, de Willy Brandt, cuando decía aquello de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, lo cual nos dota desde siempre un equilibrio en cuanto a cuáles son los objetivos.
Y de ahí que digamos que el objetivo es sí el desarrollo económico, pero es también la tranquilidad en la vida, es también la libertad, es también el desarrollo del individuo. Y quiero hacer otra alerta más antes de empezar. Se vienen los tiempos electorales. Y esos tiempos electorales es cuando los amigos de ADM nos empiezan a invitar a los posibles candidatos para que vengamos acá a expresarle nuestro pensamiento y compitamos por vuestra preferencia en el voto. Entonces, siempre hay una tentación en eso de venir a ver quién dice la cosa más ingeniosa, quién dice la cosa más novedosa, quién dice la cosa para que todos se vayan comentándolo. Y yo creo que no tenemos que hacer esto. Esto no tiene que ser una competencia a ver quién dice la idea más original y se va, sino que creo que hay que trabajar de otra forma. Mi generación, la generación de la que me enorgullezco pertenecer, trabaja sobre una base científica, recopila información, la analiza, la diagnostica, establece un camino, la ejecuta, mide el resultado y sobre ese resultado vuelve a recoger información, vuelve a diagnosticar, vuelve a analizar y así se mete en un proceso de mejora continua. Y yo creo que esa forma de trabajar también tiene que estar en cuando exponemos aquí en estos foros, porque de nada sirve venir y decirles una gran idea si no tiene un sustento en la realidad, en la información y sobre todo en la posibilidad de que se haga. Así que lo que les voy a invitar ahora a todos ustedes, sé que a esta hora de la mañana es un poco complejo porque las neuronas todavía no empezaron a entrar en calor, pero les voy a pedir que analicemos la información juntos, que la razonemos juntos y que juntos determinemos cuáles son las áreas prioritarias para el desarrollo del Uruguay. Esa es mi propuesta. Y antes que nada, lo que tenemos que saber es cuál es la información a la que tenemos que acceder para poder determinar las áreas prioritarias para el desarrollo. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Es decir, ¿cómo podemos hacer para conocer el estado del desarrollo y a identificar las áreas prioritarias, las que están mal y las que están bien, para seguir por el camino de las que están bien y para corregir las que están mal? Y hay un índice, no hay que inventar nada. Uno va al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, donde estamos 186 países, y ese índice de desarrollo humano es creo yo, el que nos va a dar la información de dónde están las áreas prioritarias en un país para desarrollar. Así que no lo voy a inventar yo. Si esperaban que yo viniera y les dijera la super cosa a desarrollar del área, etcétera, no, vamos a analizar juntos cómo estamos y ahí lo vamos a definir, que me parece que es el camino. Según el índice de desarrollo humano, hay que considerar, sí, el de las Naciones Unidas, hay que considerar, sí, el crecimiento económico, pero también otras cosas. El acceso al conocimiento, los servicios de salud y nutrición, los medios de vida más seguros, la protección contra el crimen y la violencia, la adecuada cantidad de tiempo libre, las libertades políticas y culturales, la posibilidad de que el ciudadano participe en otras actividades y, entre otras, elegir sus gobernantes. ¿Cómo estamos en este índice? Uruguay. Yo creo que no estamos ni muy bien ni muy mal. Estamos en el 2012, en el lugar 51 en 186 países, o sea que estamos en el tercio superior. Podemos estar mejor, pero no estamos mal en el índice de desarrollo humano, lo cual nos tiene que enorgullecer, porque un índice de eso no se construye en un periodo de gobierno, 2, 3, 4, 5, sino que es la acumulación del trabajo de muchos años y de muchas generaciones. Pero, ¿es suficiente eso? Yo creo que hay motivos para preocuparse, porque cuando uno analiza ese índice, encuentra que también está integrado por otros subíndices. Y uno de los subíndices, el que me preocupa más a mí hoy, es el que habla del futuro del país, y ese subíndice es el subíndice de la educación. Y en ese subíndice
creo que no estamos bien. Uruguay hoy está en el lugar 76 en el 2012 en ese subíndice. Recordemos que estamos en 51 en el general, pero en el año 2005 estábamos en el lugar 62. O sea que retrocedimos en los últimos 10 años en 14 lugares. Entonces, cuando uno llega a eso, dice, bueno, evidentemente la educación es una de las áreas prioritarias. Estoy seguro que el doctor Larrañaga, que ha estado en el Parlamento trabajando muchísimo con eso, va a hablar de eso, y con seguridad Mónica también. Pero también creo que es importante, cuando nos pasa eso, ver, che, ¿qué están haciendo los otros? ¿Cómo están los otros? ¿Cómo están los otros países? Comparémonos con otros países, para ver qué es lo que está pasando en ese índice, que nosotros fuimos para atrás y otros fueron para adelante, para ver lo que hicieron los otros bien y lo que hicimos mal nosotros. No hay otra ciencia, creo yo. Y yo elegí al azar, confieso, 3 países. Y los elegí por situación geográfica, por cultura y por tamaño. Elegí Estados Unidos, está la embajadora acá que me va a tomar la lección bien, a Noruega, país del norte de Europa, de un tamaño un poco más grande que nosotros, pero de 5 y pico millones de habitantes, y a Singapur, un país del Asia, más chico que nosotros, y también de 5 millones de habitantes. Los 3 tienen altos niveles de desarrollo humano, están mucho mejor que nosotros. Estados Unidos, Singapur, la propia Noruega, ni que hablar. En el 2005 Noruega estaba primera, Singapur estaba en el lugar 54, después venía Estados Unidos y después venía Uruguay en el lugar 62. ¿Qué pasó en el 2012? Noruega pasó del primer lugar al tercero, se mantuvo ahí porque son pequeños puntajes. Singapur subió 10 lugares, Estados Unidos avanzó 12 y Uruguay retrocedió 14. Pero Uruguay en materia educativa tiene casi el mismo puntaje hoy que el que tenía en el 2005. Nosotros teníamos en el 2005 0,715 puntos en materia educativa en ese ranking y hoy tenemos 0,716. ¿Quiere decir que nosotros estamos peor? No, que los otros están mejorando y que nosotros no estamos mejorando. Y obviamente quienes creemos en un proceso continuo de mejora como la forma de progresar, encontramos aquí un problema, que no hay que conformarse con las situaciones que estamos hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el Uruguay? Creo que es conocido y como tenemos solo 20 minutos voy a pasar muy rápido por eso y quizás si alguien tiene alguna duda les voy a pedir que la voy a contestar después. Pero hay algunos indicadores educativos muy preocupantes. Este es el porcentaje de personas mayores de 18 años que completaron el segundo ciclo de educación media. 1 de cada 3, promedio. Media superior, ¿no? Segundo ciclo de educación media. Y eso es muy malo. Si uno solo de cada 3 completa la educación media superior en un país, obviamente que esto es muy preocupante. Les pongo una cifra, Chile está en el 72%. Alemania en el 99,8%. Angela Merkel hace 2 años hizo un acto cuando celebró que el 100% de los alemanes completaban la educación media superior, porque el 99,8% es 100%. Hizo un acto para festejarlo. Nosotros, 1 de cada 3, 32% promedio, esto es muy malo. El índice de repetición, en especial en la educación media, el de rojo de arriba es el de Montevideo, el de azul del medio es el promedio de todo el país y el verde es el del interior, que por suerte es inferior. Pero como pueden ver, las curvas van para adelante, es decir, hay crecimiento económico, pero tenemos una gran repetición. Y que quizás no se le presta mucha atención, que es el de la cantidad de alumnos en la educación pública, que se estancó y empezó primero y empezó a bajar después. Y yo creo que esto es un problema muy grave. Se nos ha tratado de explicar esto diciendo que nacen menos niños en el Uruguay, lo cual es cierto, y que muchos se han pasado a la educación privada. Pero nosotros hacemos en la Fundación propuestas, que son los técnicos que trabajan con nosotros, los números, y igual no nos cierra. Contando los que menos nacieron
contando lo que se pasaron en la educación primaria, igual hay menos alumnos en la educación pública. Y esto es un problema, no digo una crítica. El problema, creo yo, que estas 3 diapos, tenemos muchas más, pero no las vamos a pasar por un tema de tiempo, revelan que un área prioritaria para el desarrollo de la educación, sin lugar a dudas. Creo que esa es la primera conclusión que podemos tener. Pero no me voy a quedar solamente en la educación, porque obviamente acá hay mucha gente vinculada al ámbito empresarial, y así que me parece bien ir y tomar el segundo subíndice de desarrollo humano, hay más, que es el de la dimensión económica, que les adelanto, voy a contarles el final de la película, terminamos al final del día hablando de educación de vuelta, pero de todas formas, ese subíndice de la dimensión económica, yo de vuelta les propongo compararnos con Estados Unidos, con Noruega, con Singapur, y después voy a traer algunos números de Chile que me parecieron interesantes. Y en lo que refiere al ingreso per cápita, los rojos somos nosotros, pueden ver la enorme diferencia que ha existido en los últimos años, en especial en el crecimiento. Noruega, que es el verde, ha partido una base superior a la nuestra. Me gusta Noruega porque aparte Noruega es una socialdemocracia muy parecido a lo que el Uruguay fue a comienzo del siglo pasado. Me gusta compararme con él, porque me parece que con ellos que incluso se redefinió el partido que gobierna en Noruega, me parece que es muy bueno. Estados Unidos ha crecido menos que eso y la estrella es Singapur, ¿no? Miren lo que ha hecho Singapur realmente en crecimiento económico. Y es bueno compararse con Singapur, porque yo nací en 1960. Fue un año muy bueno, tal contado Zapolinski, que también nació en el 60 por ahí, igual que yo. Fue el año que nació Tinelli, Maradona, Ayrton Senna y el Chifle Barrios, lo cual creo que es lo más importante de ese año, el 60. Pero en el 60, Uruguay tenía un ingreso per cápita mayor que el de Singapur. Es decir, el ingreso per cápita en Singapur era $395 en el 60 y en Uruguay era 490, cuando nos tocó a todos esos personajes de nacer. Y rápidamente, ya para el 70, Singapur nos había superado y después se nos fue. Entonces, uno se tiene que... 5 minutos ya. Que preguntar qué es lo que hicieron bien estos países. Y yo creo que eso es muy claro. En primer lugar, controlaron la inflación. Uruguay durante mucho tiempo no lo hizo. En segundo lugar, Noruega y Singapur siempre tuvieron superávit fiscal, no déficit. Estados Unidos y Uruguay tuvieron déficit fiscal. Ahí está el 0, estamos abajo de ello. También tuvieron superávit comercial, nosotros tuvimos déficit comercial. ¿Qué es lo que creo que es un problema con esto, que me parece bueno saberlo? Y acá hay un área prioritaria a desarrollar, y es que Uruguay adoptó un modelo de financiamiento sin ahorro similar al de un país de 340 millones de habitantes y no adoptó un sistema de ahorro y financiamiento parecido a 2 países de 5 millones de habitantes como Uruguay. Y obviamente que eso ha sido un problema a lo largo del tiempo y de vuelta ha superado todos los gobiernos. Y me parece que ahí en lo que es regla fiscal, superávit fiscal, no atraso cambiario, control de inflación, hay otra área prioritaria para desarrollar en la economía. A mí me gusta mostrarles esto también, porque creo que esta es una diapo que le vi a la economista María Dolores Benavente y se la pedí prestada. Esto es el crecimiento del Uruguay medido en crecimiento y retroceso en el año. Es decir, ustedes ven que ahí como viene, en 1957 habíamos avanzado, pero tuvimos una crisis y fuimos para atrás. Y ven que se van haciendo como unos rulitos cuando hay crisis, ¿ven? Es decir, en el 70 habíamos llegado a un crecimiento, pero en el 74 fuimos para atrás. Y después volvimos a crecer hasta 1981, donde volvimos a tener una crisis y fuimos para atrás. Es interesante porque ve que vamos haciendo como un rulito así, ¿no? María Dolores me dijo que se lo copió a un economista argentino, que lo hizo para Argentina, y Argentina es espectacular, ¿no? Es un solo rulo. Pero lo importante es esto, ¿no? Es decir, que el país avanza, pero se agarra una crisis, ahí vino la del 2002, y va para atrás.
y después vuelve a crecer, y acá estamos. Y creo que lo que nosotros tenemos que trabajar sobre todo es evitar, un área de desarrollo, evitar esos rulitos. Y para eso se necesita un área, creo que prioritaria de la macroeconomía, cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque si no pasa esto. Esta es la evolución de hogares pobres en el Uruguay, y fíjense que después de la crisis del año 83-84, a la salida de la democracia, Uruguay llegó a tener casi el 40% de hogares pobres, logró bajarlo al 9,7% allá por el 98-99, volvió a subir a casi el 28%, 30 hogares pobres en el 2002, pero ya lo ha logrado bajar, ya lo empezó a bajar enseguida, y hoy estamos casi como el 99. Estamos en 9,8 y en el 99 estamos en 9,7. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que esos rulitos no sucedan, porque si suceden le pegan la pobreza. Y entonces creo que ese es otro camino que tenemos que... Voy a pasar rápidamente por encima de estas diapos, porque la verdad que 20 minutos es muy poco. Estos son... y me quiero detener un minuto más en Chile, sobre todo. Por último, ya para terminar, para tranquilidad de la señora que me pidió que lo haga. Yo agarré el ranking del World Economic Forum de competitividad. Y ahí vi que Chile está mucho mejor que nosotros. Es decir, y ni que hablar Singapur, ¿no? Y todos esos otros países, Estados Unidos. Es decir, en la competitividad, que es lo que se mide a los países hoy, de acuerdo a los índices del Foro Económico Mundial, Uruguay está bastante atrás. No digo que esté súper mal, pero tampoco está muy bien. Y cuando fui a ver cómo se medía eso, me encontré con una cantidad de elementos que en definitiva son las áreas a desarrollar, prioritarias para el desarrollo. ¿Por qué? Porque me parece que ahí están las cosas que necesita un país para desarrollarse: instituciones, infraestructura, entorno macro, salud y educación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, etcétera, etcétera. Y lo comparé con Chile, que me parece que está bien. No nos comparemos con Noruega, no nos comparemos con Singapur, no nos comparemos con Estados Unidos, vamos a compararnos con Chile. Tampoco es un buen país, pero es de la zona, de un tamaño relativamente parecido al nuestro. Y si ustedes lo ven ahí, Chile está en ese ranking en el lugar 33 y Uruguay está en el lugar 74. Chile es de los mejores. Y entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿qué hace Chile mejor que nosotros? Vemos en este ranking que en algunas cosas estamos nosotros mejor que Chile. Perdón, en una cosa. Estamos nosotros mejor que Chile. Y eso es en salud y educación primaria. La única. Salud y educación primaria. Estamos mejor que Chile nada más. Pero no porque nosotros estemos bien, porque estamos en el lugar 50, sino porque Chile está muy mal, está en el lugar 74. Pero después tenemos cosas parecidas, las instituciones, y donde los dos estamos muy bien. Nosotros en el lugar 36, Chile en el lugar 29. Pero tenemos otras donde también estamos parecidos, pero estamos mal. Infraestructura, nosotros en el lugar 49, Chile en el lugar 46. Educación secundaria y capacitación, nosotros en el lugar 50, Chile en el lugar 46. Disponibilidad tecnológica, nosotros en el lugar 47, Chile en el lugar 44. Pero hay algunos lugares donde Chile está mucho mejor que nosotros. Y creo que las áreas prioritarias a desarrollar están señaladas en este informe. Es decir, yo no he inventado nada. Acá está a la vista. Entorno macroeconómico. Chile está en el lugar 14, nosotros en el 63. Por eso muchas veces insistimos en la regla fiscal, etcétera, y en un modelo parecido a Noruega o a Singapur de desarrollo. El entorno macroeconómico es un área a considerar, porque sin las normas inflexibles, lamentablemente, de la macroeconomía, lo dijo el presidente Mujica en su discurso del 1 de marzo, no hay desarrollo posible. Si no hay un marco, uno no se puede desarrollar. El segundo es la eficiencia del mercado de bienes, y esto es un palo para los empresarios que están acá. 52, este es el lugar de Uruguay, 30 el de Chile. El tercero, que es una realidad a la que no podemos no prestarle atención, es en la eficiencia del mercado de trabajo.
Chile está en el lugar 34, Uruguay 136, es nuestro peor indicador. Y creo que aquí hay que replantearse claramente el estado de nuestras relaciones del trabajo. Quienes creemos que ellas tienen que plantearse a partir de la coordinación y el acuerdo, nunca a partir del conflicto, nos preocupa mucho esto. Y saludamos mucho el discurso del señor Reid en el acto del 1 de mayo, cuando dijo que hay que de nuevo valorar al trabajo, al que trabaja, al que nos falta. De vuelta creo que tenemos mucho para avanzar en ese sentido y saludamos sobre todo la responsabilidad del señor Reid cuando lo dijo y la valentía cuando dijo eso ese día ahí. El tamaño del mercado, estamos muy mal, lugar 88, pero no lo pongamos como un área prioritaria porque no tiene solución. El tamaño del mercado en un país de 3 millones de habitantes y el tamaño que tenemos, podremos crecer en la logística, en la región, etcétera, pero no es mucho más lo que se puede hacer. La sofisticación de los negocios, ahí tenemos otro atraso, estamos en el lugar 88 contra el lugar 48 de Chile. Y en la innovación, estamos en el lugar 70 contra el 44 de Chile. Así que ahí están, creo que están claramente definidos, espero que hayan coincidido conmigo. Me queda una cantidad de temas para conversar, porque quizás en otra oportunidad les pueda contar dos cosas más que nos parecen importantes. Uno es la forma de gobierno que nosotros creemos que hay que tener en lo que refiere a la gestión del Poder Ejecutivo, con una división distinta a la actual en lo que refiere a los ministerios, dividiéndolos en los ministerios macro y los ministerios de desarrollo, en la forma de actuación del Poder Legislativo, donde creemos que tiene que tecnificar mucho más el control de la gestión. Hemos presentado proyectos de ley de creación del Comisionado Parlamentario Ambiental, del Instituto Parlamentario de Evaluación. Creemos que eso es necesario para lo que dije al principio, que se pueda recoger la información, que podamos controlar, que podamos analizar, diagnosticar, determinar las áreas de desarrollo productivo y a partir de eso mejorar. Gracias, ADM, y gracias a ustedes por escucharme. Buenos días. Me toca recordar algunos aspectos del currículum del senador Jorge Larrañaga, a quien todos ustedes conocen. El senador Larrañaga es abogado, fue intendente de Paysandú durante 2 periodos, fue candidato único a la presidencia de la República, fue candidato a la vicepresidencia, es senador, lo ha sido durante varios periodos, ha sido presidente del directorio del Partido Nacional y es aspirante a la presidencia en las próximas elecciones. Bueno, muchas gracias por la invitación a ADM, gracias a los coordinadores. Para mí es un honor poder participar de este debate con el doctor Bordaberry, con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. No venimos a hablar en el papel de adivinos. Por lo tanto, tenemos que hablar de lo que queremos que pase y de las soluciones que tenemos que tomar para que ello ocurra. Tenemos una obligación con consecuencias, que es decidir. Analicemos hoy algunos indicadores. 10 años de crecimiento, pobreza al 12,4%, indigencia al 0,5%, desempleo bajo, 6%, 15.000 millones de dólares de presupuesto nacional, 2.300 millones de dólares para la educación, Plan Ceibal, deuda bruta del sector público, 30.000 o más de 30.000 millones de dólares, algo así como el 62% del producto. Entonces nos preguntamos, ¿estamos satisfechos? ¿Los uruguayos están satisfechos? ¿Más gasto representa mejor calidad de vida? Tenemos
mejor educación, mejor salud, mejor seguridad. Menos pobreza en términos de ingresos significa inclusión social. Veamos también cómo estamos posicionados en el mundo. PBI per cápita, puesto número 79. Índice de desarrollo humano, 51. Medio ambiente, 46. Índice de competitividad global, 74. Aquí hay una primera conclusión. Los modelos populistas no ranquean. Están fuera del mapa. Y eso nos lleva a preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Cuál es la visión? ¿Qué queremos? Y a mí se me ocurre expresar que o ponemos el objetivo del destino en el populismo o en el desarrollo. Esa es la dicotomía. Esta definición es básica para la configuración de las políticas, para determinar las prioridades. Tenemos un rumbo claro. El camino Uruguay debe ser de garantías y responsabilidades, de seguridad, orden y legalidad, de desarrollo productivo con prosperidad y competitividad, de igualdad y compromiso social, de justicia educativa, de valores y humanismo, de armonía ambiental, de transparencia, sin mitades enfrentadas. Estos conceptos articulan nuestra visión. Hemos dicho, concebimos al Uruguay como una sociedad políticamente plural, liberal y solidaria, con una economía de mercado competitiva, abierta, orientada y regulada por el Estado en lo que sea necesario, de acuerdo con políticas públicas adecuadas al servicio de la sociedad. Nada más ni nada menos que la definición de Wilson Ferreira, una comunidad espiritual. Hasta acá podemos estar de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo alcanzar ese objetivo? Somos un país agroindustrial, la transformación agroindustrial de la última década hay que profundizarla. Por ahí pasa la nueva dimensión de la revolución productiva. Necesitamos una producción más intensiva y múltiple en carne, lanas, granos, lácteos, forestación, que son la mitad de nuestras exportaciones, el turismo, la innovación tecnológica como el software, la industria farmacéutica, las telecomunicaciones, los audiovisuales, infraestructura verde estimulando la eco-innovación, el comercio y los servicios en general, sectores residuales en la visión de los gobiernos, pero trascendentes por su capacidad de generación de mano de obra y trabajo de calidad, la construcción, sobre todo la vinculada a la infraestructura. Y creo que los gobiernos tienen que pasar del discurso a la acción. Seamos claros, hemos tenido gobiernos renunciantes. Cometieron, a mi juicio, la peor intervención, que es intervenir para no intervenir. La política educativa regida por las corporaciones internas del sistema educativo. La política internacional por la ideología. La política laboral por el PICNT. La política económica por la inercia del mundo. La seguridad pública, ciudadana, signada muchas veces por la desobediencia. Eso no puede pasar. Los gobiernos deben manejar los intereses públicos y nadie puede sustituirlos. La gente elige un gobierno, no elige corporaciones para regir los destinos del país. El próximo tendrá que ser un gobierno de reformas, de desafíos. El gobierno de las reformas
ni restauración ni populismo. Reformas articuladas en base a 3 principios: valores, competitividad, eficiencia. Esta primera gráfica muestra las debilidades de Uruguay. Los puntos más cercanos al origen son aquellos en los que tenemos más problemas. Esta segunda nos posiciona a nivel internacional, se lee al revés del anterior. Los puntos más alejados del origen son los que marcan peor desarrollo relativo. Nuestras debilidades y aquellas áreas en las que estamos en peores condiciones competitivas son las que marcarán nuestra agenda de prioridades para las reformas. Reforma educativa es imprescindible. Del modelo de seguridad ciudadana, de la gestión pública, del mercado de trabajo, la reforma tecnológica, una reforma en el modelo de provisión de infraestructura. Y podemos comenzar por la educación. El mejor sistema educativo es el que enseña, ni más ni menos. Queremos, necesitamos, precisamos justicia educativa. Por eso estamos proponiendo sustitución de la actual ley de educación, apoyar modelos como el liceo jubilar e impulso, el proyecto Pro Mejora extendido y ampliado, generar comunidades educativas en cada centro, escuelas de tiempo completo, descentralización de la gestión de la enseñanza, impulso a las universidades que se instalen en el país, inglés obligatorio desde educación inicial. Acabamos de presentar una minuta de comunicación al Gobierno para que se pueda concretar una medida para promover el avance educativo. El mecanismo es deducciones incrementales al impuesto a la renta de las personas físicas en función del avance educativo de los niños y adolescentes. Son señales de que quienes pagan también pueden tener una contraprestación en materia de avance educativo. Pero el país necesita imperiosamente una reforma en el modelo de seguridad ciudadana. Lo expresamos en muchas ocasiones, se nos trató duramente en términos políticos. Pero aunque parezca una obviedad, es necesario defender a los honestos. Aunque parezca mentira que tengamos que expresar esto tan simple. Por eso nosotros sostenemos que es necesario la participación de militares en sustitución de policía estacionaria, por ejemplo, en embajadas, edificios y espacios públicos, salvo centros educativos, para liberar recursos y destinarlos al patrullaje y respuesta. Ya hay alguna iniciativa del diputado del Partido Colorado Glodowski en ese sentido, que nos parece importante resaltar. Participación militar en el control de frontera, también en el combate al abigeato. Creo que con esto podemos liberar recursos humanos para enfrentar el delito. Precisamos una Guardia Nacional Republicana de 3.500 efectivos y no como la que hoy tenemos con apenas 1.000 efectivos. Hay que abandonar el concepto de áreas liberadas, endurecimiento de penas a reincidentes, política de rehabilitación para primario. Nada más prioritario que defender la gente, nada más prioritario es que los que estamos libres no estemos presos y los que están presos sigan estando presos. Pero paralelamente también decimos que no se puede renunciar a la inversión pública social. No tengo problemas en reconocer que hay cosas del gobierno en este sentido que han sido positivas. ¿Quién va a negar las consecuencias de la crisis económica del 2002, donde hubo uruguayos rezagados, excluidos, que fueron rescatados de la pobreza? Ahora bien, ¿están todos los deberes hechos? Yo creo que falta una parte del deber.
que es inclusión social con compromiso. Solidaridad social manejada por el Estado, sí. Nosotros defendemos la participación del Estado en la implementación de políticas sociales. Ahora, clientelismo político, no. Condenamos los de antes, de los partidos tradicionales, y también condenamos los de ahora. Reforma de la gestión pública. El sistema político uruguayo está debiendo la madre de todas las reformas. No han habido reformas en ese sentido. Nuestro paradigma será en la asignación presupuestal, poniendo el epicentro en el centro de los resultados. El único antídoto contra la ineficiencia y el exceso de gasto es poner límites por ley, regla fiscal y responsabilidad fiscal. Tendría que ser tanto delito eludir impuestos como dilapidarlos, como que los gobiernos dilapiden los recursos. Opacidad cero. Es un tema de transparencia. Hay que poner frente a la sociedad todo lo que hace el Estado. Un ejemplo de opaco, a mi juicio, es cómo se está tratando el tema de la regasificadora. 3.000 millones de dólares de inversión fija en 15 años. Y poco sabemos, los representantes de los partidos de la oposición en las empresas involucradas, poco saben de esto. Auditorías de gestión independientes en toda la administración central, cambios legislativos y procedimientos para acelerar los procesos judiciales. También reforma en el mercado de trabajo, poner a la productividad en el centro de la negociación colectiva. Eso es clave. Romper el paradigma de la confrontación. En el mundo hoy está siendo sustituido por el de la cooperación con base de capacitación y de buenas condiciones en la seguridad y en la salud laboral. Reforma en el modelo de provisión tecnológico y de infraestructura física. Transparentar la gestión y resultados de la corporación vial. Potenciar y aplicar el modelo de participación público-privado. Todos los partidos aprobamos el régimen de participación público-privado. Solamente 2 proyectos están en funcionamiento. Solamente 2 proyectos. Creo que es un error. Diversificación energética, mayor competencia en la producción de electricidad, reglas de juego claras y transparentes. También necesitamos la reformulación del modelo de inserción internacional. O nos insertamos en un nuevo mundo pautado por una clase media asiática que se despierta al consumo, o permanecemos anclados a la oligarquía política regional. El mundo crece a 3 velocidades, la de los países emergentes, la de Europa, la de Estados Unidos. Los países desarrollados estimulan sus economías con expansiones monetarias y entonces se destapan las guerras de monedas. La reacción es el proteccionismo. Precisamos un regionalismo abierto. Comprendamos, hoy el Mercosur no existe. Ha sido pulverizado por la reacción argentina y también por la ideología de algunos de los países que lo integran. Tenemos que perfeccionar la relación bilateral con Brasil, con el mundo. Tenemos que procurar ser enclave atlántico de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué no integrar la OCDE? Estamos a los deberes, pero no estamos a los derechos. Costa Rica lo está haciendo en estos momentos. Creo que o nos integramos definitivamente al mundo serio o seguimos asociados a algunos populismos latinoamericanos que no son sustentables en el mediano y en el largo plazo. Ahora, en el Uruguay que se viene no alcanzará con liderar una mayoría. El próximo gobierno, a partir del 1 de marzo del 2015, tendrá que construir una mayoría sobre la base del liderazgo práctico, profesional
ejecutividad, principio de autoridad, claridad en los roles, conducción política. Ni cogobierno político sindical, ni cogobierno político empresarial. No puede pasar, lo tengo que expresar, más allá de que pueda herir susceptibilidades políticas, pero no puede pasar que el Consejo de Ministros no se reúna por 2 meses porque están peleados entre sí. Los uruguayos eligieron un gobierno, un presidente, una fuerza política. Le dio mayorías parlamentarias. Tiene que tener contundentes respuestas en la materia. La responsabilidad es del gobernante, escuchando a todos, sí. Diálogo, sí. Entreveros, no. Y además responsabilidad política a los jerarcas. Los que se desalineen se tienen que ir. Así de claro, no es una reafirmación autoritaria. Es simplemente el cumplimiento de una función delegada por la responsabilidad de la gente cuando elige en una urna a los gobernantes. Sabemos que se necesita sentido común y conciencia práctica, decisión política, capacidad ejecutiva, diálogo y negociación. Lo que nos da identidad en la región y en el mundo es la capacidad de recorrer un camino propio. Nosotros le llamamos el camino Uruguay. Es el camino de diálogo político. Es el camino que nos permite estar juntos representantes de distintos partidos. En otros países no es posible. Lo sabemos, no es posible. En Venezuela es posible en la Argentina. Tenemos sentimientos republicanos instalados en todos los partidos políticos uruguayos. Gobernar es acordar. No soy partícipe del gobierno de mitades porque los problemas no se reparten por mitades. No hay una mitad que quiera estar segura y otra mitad que no quiera estar segura. No hay una mitad que quiera una mejor educación y otra mitad que no quiera tener una mejor educación. No hay una mitad que quiera lo bueno y otra mitad que quiera lo malo. Tenemos que tener el coraje de abordar estas cosas y de acordar. No queremos un país de mitades, queremos un país completo. Acordar no supone renunciar a ningún valor, supone mirar un poco más alto. No basta tener la mayoría, hay que ser capaz de conducirla, hay que construirla y saber administrar sin necesidad de generar antinomias inútiles. El Uruguay que vendrá no pasará por la aplicación de un programa político partidario en exclusivo, sino por la aplicación ejecutiva de un proyecto país que tenemos que, mediante el régimen de las recíprocas concesiones, impulsar para poder avanzar. Juntos va a ser mucho más fácil. Hay 2 clases de políticos, siempre lo digo, los ejecutivos y los de la inercia. La esperanza sin acción es solo ilusión y con ilusionistas no se progresa. Alguien dijo que el tren pasa una sola vez. Es cierto, o parcialmente cierto. Había un tren que daba vueltas en círculo y pasaba cada rato, sin embargo también dejó de pasar, el tren fantasma. La coyuntura nos ofreció una oportunidad histórica. Yo creo que será motivo de otra discusión, la hemos aprovechado parcialmente, hemos dilapidado oportunidades. Creo que en el centro de todo esto estará el rumbo que deberá seguir el próximo gobierno, un gobierno nacional que convoque a todos los partidos. Desde ya decimos que un gobierno del Partido Nacional impulsará a todos los partidos para gobernar, para integrar las empresas públicas, para llevar adelante el control que sea necesario para transparentar, porque eso hace a la calidad de la democracia. Si al futuro no se lo educa, se lo pierde. No lo permitamos. Aprovechemos las oportunidades. Como dijo el filósofo
La vida solo puede ser comprendida mirando para atrás, pero solo puede ser vivida mirando para adelante. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces a la senadora Mónica Javier, por lo menos como senadora fue electa y ha ejercido hasta ahora. Es doctora en medicina, tiene una larga experiencia política que incluyó la dirección clandestina del Partido Socialista, su partido durante la dictadura, integrado el Comité Central y el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, es presidenta del Frente Amplio desde el año pasado, ha integrado varias comisiones como la Comisión Nacional pro Referéndum contra la Ley de Impunidad y también tiene una amplia trayectoria en varias comisiones parlamentarias y en su actividad como presidenta del Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria. Ya lleva 3 periodos como senadora y fue también diputada. Mónica Javier tiene la palabra. Muchas gracias, ADM, por la invitación. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Muy buenos días. Creo que una de las cosas que uno debe señalar es que efectivamente este evento muestra una de las características de nuestro sistema político. El poder estar, el poder debatir, el poder intercambiar diferentes puntos de vista. Esto es muy bueno y esto hay que preservarlos y es una tarea de todos. Creo que esto no nos puede llevar a confundirnos y a pensar que eventualmente podemos todos decir que en el diálogo o en la confrontación acá se acaba. Lo importante es la ciudadanía y esa es nuestra máxima responsabilidad. La coincidencia o discrepancia en un ámbito selecto es bueno, es parte, pero no es todo. Somos servidores públicos y eso lo debemos recordar siempre. De otra manera, tampoco hacernos caricaturas. Somos partidos diferentes, tenemos historias diferentes, propuestas diferentes y es bueno que las diferencias emerjan. Solo así podemos efectivamente hacer una confrontación leal, una confrontación efectivamente de ideas. Creo que esto es importante porque cuando en el mundo rico, hoy en crisis, la política bate en retirada, emergen las peores corporaciones. Y creo que en clave política siempre está la solución, en clave de más política, de más democracia. Creo que nosotros debemos reafirmar ese concepto y para Uruguay esa democracia son nuestros partidos fuertes, democráticos y nuestros movimientos sociales, también responsables, unitarios, con todas las diversidades de opiniones que existen en una sociedad, por suerte, plural. No es bueno adelantarnos a las instancias electorales. Cada cosa a su tiempo y en particular esto es bueno desde el punto de vista de la correspondencia con la ciudadanía que nos elige en diversas responsabilidades y que pretende nuestro trabajo hasta el último día para el cual votó determinada fuerza política. Creo que tampoco nos podemos hacer los desentendidos. Uruguay tiene en su ciudadanía una fuerte identidad política. Los uruguayos se ubican y en las encuestas saben bien si son con opciones de derecha, de centro o de izquierda. Por tanto, es muy positivo que estemos siempre dándoles alimentos a esa participación ciudadana en materia política. Creo que es bueno decir que Uruguay hoy puede plantearse transformaciones porque ha logrado determinados avances.
Y ese tiene que ser no un punto de llegada, sino un punto de partida, un punto de mayor impulso a esto que es imaginarnos Uruguay a largo plazo. Los gobiernos del Frente Amplio creo han cambiado positivamente la vida de la gente. Y esto lo afirmo sin ningún tipo de actitud soberbia. Hay muchos indicadores que así lo indican. Y como decía anteriormente, es bueno decir las cosas, es bueno que las diferencias emerjan, porque tenemos ese respaldo atrás, que es la capacidad de estar todos juntos intercambiando posiciones por más antagónicas que las mismas sean. Es esa gente con esa capacidad política de discernir que en cada ocasión puede ser la alternativa futura. Creo que se ha demostrado una capacidad de un manejo profesional de la economía, obviamente al servicio de un programa que comprometimos con los ciudadanos. Creo que algunas de las transformaciones, no voy a abundar acá en cifras que sin duda ustedes manejan, pero hay algunos indicadores que a mi juicio representan cambios significativos en la calidad de vida de los uruguayos. Refirámonos, por ejemplo, a los ingresos de los hogares uruguayos, que crecieron en forma constante desde el año 2005 y que nos ubican en un poder de compra del entorno de un crecimiento cercano al 50%. En términos reales, si lo comparamos con el punto de partida del año 2004. Este indicador seguramente resume buena parte de otros elementos que tienen que ver con el empleo y su crecimiento, con el salario y su crecimiento, con las mayores prestaciones sociales que lograron una importante sinergia con el crecimiento económico en general. Y cerca del 70% de los ingresos de los hogares provienen del mercado de trabajo. Por tanto, este paquete conjunto creo que muestra parte de esos avances imprescindibles. Hoy 1.650.000 uruguayos trabajan y es de las cifras más altas que se puedan registrar. Pero además ese trabajo está formalizado en un importante número, también el más alto que se pueda mostrar desde que se llevan registros. Por tanto, hay una combinación virtuosa que combina el crecimiento de la economía, el gasto social focalizado para los que más lo necesitaron y lo siguen necesitando, la ampliación de derechos y la reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad. Por tanto, podemos afirmar que crecimos repartiendo mejor. Esto no es atribuible a maná que cae del cielo, a viento favorable, ni a bonanza externa. Es la combinación de un conjunto de políticas que estimulan inversión, apertura de nuevos mercados, fomentan la innovación, incorporan la tecnología y sobre todas las cosas dan un marco de estabilidad imprescindible. Por tanto, creo que podemos afirmar que somos un país creíble. Y esto en esta materia y también en la mirada de muchos inversores extranjeros que han comenzado desde hace un tiempo a jerarquizar Uruguay como uno de sus destinos para sus inversiones. Esto permite plantear a principales consultoras y analistas económicos de la región y de fuera de la región que Uruguay en el 2013 será el primer país de América Latina en Producto Bruto Interno por habitante, por encima de Chile. Y se prevé que 2017 va a seguir siendo un año en que Uruguay se destaque en el avance. Mejoramos todos los indicadores sociales. Se redujo a menos de un tercio la pobreza en solo 8 años.
Se redujo a menos de un octavo la exclusión, la indigencia. Disminuyó la brecha entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene. Y ese número, esa relación pasa de 19 a 13. Por eso podemos decir que se crece con mejor distribución, con mayor equidad, con menos desigualdad. Pero no estamos contentos, pedimos más, por supuesto, como gobernantes, como seres que aspiramos a una superación del conjunto de nuestra sociedad y que no nos conformamos con lo que se avanza, sino que si logramos llegar ahí es porque podemos seguir avanzando. Yo creo que una de las premisas fundamentales para mirar cómo seguimos es valorar nuestra calidad democrática. Y en ese sentido, el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, el funcionamiento de nuestras libertades, son reconocidas en todo el mundo. Y ese es un orgullo, que además exhibimos habitualmente en el mundo de manera conjunta, oficialismo y oposición, esté quien esté en el gobierno y quien esté en la oposición. La calidad democrática depende, entre otras cosas, de los derechos que se le garantiza a la gente. Y la ruta de derechos ciudadanos es compleja, es controversial, pero es inequívoca en materia del avance que la misma en estos últimos años logró concretar. Solo parecida a los primeros años del siglo pasado, en donde también ustedes saben cuán controversial fueron las 8 horas, el divorcio, el voto femenino. Y bueno, de las recientes todos conocemos cuáles son los avances. Es una ruta inacabada, por supuesto. También ahí, siempre que se avanza, se quiere más. Pero es complejo porque es un cambio en la relación, en las relaciones de poder. Y por tanto allí están muchas cosas íncitas. También la relación de poder de género. Y Uruguay no puede conseguir mejores indicadores en materia de violencia de género. Y creo que los últimos hechos nos conmueven a todos. Y eso también es una política pública, pero es una actitud de cada uno de nosotros. Creo que haber construido una agenda de derechos sin precedentes desde la recuperación democrática nos hace seguir transformando pautas culturales en el sentido de una mejor convivencia. No son casualidad estos avances, son el compromiso político con relación a los mismos, pero también el empuje que las fuerzas sociales de todo tipo, tradicionales y de las nuevas, ejercen en materia de una sensibilidad particular sobre este tema. Creo que lo que podemos afirmar es que hemos redimensionado algo de lo que siempre se hablaba en Uruguay, y era de nuestra grisura, de nuestra resignación. Explicábamos las frustraciones, explicábamos las derrotas. Yo creo que hemos vencido la resignación y que debemos seguir por ese camino. Este es un elemento clave para el pasado y para el futuro. Es inmaterial, no tiene indicadores, pero es sobre nuestra confianza que podemos seguir construyendo nuevas conquistas y nuevos cambios. Hay que derrotar permanentemente esa cultura de la resignación. La sociedad uruguaya salió de la crisis del 2002 con una condición material construida con mucho esfuerzo de todos y todas, pero también con una transformación social y moral que nos da otro impulso. Creo que los países y los gobiernos siempre debemos tener una valoración crítica y autocrítica, que debemos ser muy serios en valorar nuestros éxitos, pero también muy serios en valorar las carencias. Creo que por delante las nuevas etapas de avance productivo y de crecimiento económico no van a implicar un avance
por razones vegetativas, sino por políticas y esfuerzos de todos. Lo vamos a lograr con un programa adecuado y una estrategia audaz y a la uruguaya. Este es el principal esfuerzo que nuestra fuerza política encara en este momento cuando pretende ya elaborar un programa para una futura instancia electoral. Es preciso, a nuestro juicio, consolidar ese rumbo estratégico, pensar en grande y saber que es posible seguir cambiando. Podemos, a título de ejemplo, seguir introduciendo en las claves, por ejemplo, de nuestro sector agropecuario, algunas de las que ya están en marcha, pero seguir profundizando. Un uso del riego de manera amplia, un manejo del suelo con una visión sustentable, un uso de la cultura y un fomento de la cultura asociativa con el objetivo de frenar la concentración de la tierra. Por eso resulta imprescindible apuntalar el proceso de incorporación de nuevas tecnologías ya en uso. Para dar un salto en cantidad y calidad en nuestro sector industrial y también en el sector agropecuario, es relevante nuestra estrategia energética, nuestra estrategia de diversificación energética. Pasamos demasiados años de paralización y estuvimos al borde del apagón. Ahora estamos invirtiendo, se están dando transformaciones sin precedentes en nuestra matriz energética y estamos colocando al país a la cabeza de las naciones con mayor participación en las fuentes renovables en la producción de energía. La planta regasificadora, el complejo energético que están en construcción van a mejorar aún más nuestras capacidades y los costos de nuestras energías. Y estamos pensando y actuando con una mirada hacia las futuras décadas. Prueba de ello son los proyectos de explotación en el sector de hidrocarburos. La explotación y la utilización de nuestras reservas de minerales, nos referimos al hierro, no son solo un factor de crecimiento de la exportación, son también una producción metalúrgica y siderúrgica que va a cambiar sin lugar a dudas nuestra economía. Hemos aprobado, o estamos en discusión, pero aprobando una moderna legislación, fruto de intentar una política de Estado en materia de reservas minerales, que incorpora las mejores prácticas a nivel internacional. Y en este sentido, quisiera destacar, por ejemplo, una de las iniciativas planteadas en esta legislación, que es el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. Acá no hay una actitud extractiva y responsable, sino una mirada a largo plazo pensando en las nuevas generaciones. Lo mismo sucederá en materia de la industria logística, que es, junto al turismo, uno de los sectores que más ha crecido en el país en estos 8 años. Con el puerto de Aguas Profundas y todo el sistema que deriva de este proyecto en marcha, vamos a generar oportunidades de desarrollo y para otras zonas del país, tratando de complementar aquel eje recostado exclusivamente en Montevideo y en el litoral hacia otras zonas que no han tenido el beneficio del desarrollo. Todo esto, reiteramos, en un correcto equilibrio del medio ambiente y el desarrollo económico, porque uno de los mayores valores que tenemos los uruguayos es una sociedad en que todos nos sintamos parte y en donde podamos preservar sin duda esta sociedad habitable para las próximas generaciones. Se seguirá invirtiendo sin duda muchos recursos en educación, muchos recursos en seguridad, muchos recursos en salud, en vivienda y en políticas sociales. Pero somos enfáticos, no se puede pretender buena calidad en ninguna de estas políticas sociales con salarios como los que tenían nuestros educadores, nuestros médicos, nuestros policías,
nuestros operadores de justicia. No alcanza con eso, no alcanza obviamente con mejores salarios, pero son parte imprescindible de proponernos mejorar en esas áreas. También comprobamos una situación de fractura social acumulada que tuvo directa relación, a nuestro juicio, con la inseguridad que hoy padecemos. Por eso estamos impulsando una estrategia por la vida y la convivencia, pensando que solo de esa manera podemos revertir situaciones de inseguridad pública. Se combinan políticas sociales, se adecúa normativamente los marcos legales, se reestructura la policía, se hacen fuertes inversiones en materia tecnológica para la prevención y para la represión, y se mejora la infraestructura para la rehabilitación. Y las cifras son elocuentes. Cuando quienes están recluidos, sean jóvenes o adultos, tienen la condición de estudiar o de trabajar, los niveles de reincidencia son muy bajos. Por tanto, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir logrando que podamos reinsertar ciudadanos en la sociedad. La educación, por su parte, también tiene ese rol fundamental para promover el desarrollo. Sin una educación de calidad, y me refiero en primer lugar a la educación pública, no hay proyecto de desarrollo sustentable. Hay que generar empleo de mayor calidad y a la vez capacitar fuertemente a nuestra gente para poder tener las competencias necesarias, que no son solo cognitivas. Es fundamental un crecimiento productivo, sobre todo para la calidad ciudadana, para la cultura nacional, para la igualdad de oportunidades, y falta mucho por hacer, y lo asumimos con responsabilidad y redoblando el esfuerzo. Pero incluso los problemas complejos y pendientes tienen hoy otro abordaje. Podemos ser más exigentes, porque el país está en marcha. Produce, crece, trabaja, invierte, innova y se puede plantear nuevas metas y grandes objetivos. Y eso es muy importante, que seamos conscientes y que se lo hagamos saber de estas características que hoy la sociedad ha logrado tener con mayor vigor a las generaciones más jóvenes. Educar en la cultura del trabajo, educar en la superación de la educación como forma de ascenso social y de integración social, son valores a seguir trabajando desde el lugar en donde estemos, desde las políticas públicas, pero también desde el comportamiento ciudadano. Ahora es posible soñar un Uruguay diferente al país gris y al país fragmentado. Yo creo que aquello llamado por organismos internacionales como la década perdida, sin duda ha quedado atrás. Y hoy podemos afirmar, y nos gusta decir, que estamos construyendo una década ganada, y que es posible sobre esta década ganada seguir pensando un futuro mejor para Uruguay. Creo que este es el eje del debate futuro, por eso ustedes nos proponen mirarlo a largo plazo, y creo que la experiencia acumulada, los ojos en la utopía y los pies en la realidad, junto al análisis crítico y autocrítico de todos elementos, nos muestra que Uruguay puede, que podemos. Y bueno, creo que en ese camino estamos, y termino agradeciéndole nuevamente a todos ustedes la atención y a ADM la invitación. Bueno, dale. Sí, dale, Bueno, hola. Bueno, iniciamos ahora la fase de preguntas a los panelistas. Y vamos a arrancar con una para el senador Jorge Larrañaga, quien en su exposición recordó la crisis de 2002 que precedió la victoria electoral del Frente Amplio en 2004, un año en el que, sin embargo, la economía creció el 12%.
La pregunta es si el deterioro de las condiciones económicas, o un eventual deterioro fuerte de las condiciones económicas, mejora las condiciones electorales de la oposición. Mire, nosotros no podemos andar especulando con que al gobierno le vaya mal para que a nuestra colectividad política le vaya bien. Nunca hemos practicado la política sobre esos parámetros del cuanto peor, mejor. En la crisis del 2002, sí, recordamos que hubieron actores políticos que apoyaron y otros que fueron distraídamente inadvertidos en lo que hace aquellos dos instrumentos que determinaron la salida de la crisis económica del 2002. La reformulación de los depósitos de los bancos públicos, la reprogramación y el canje voluntario del endeudamiento externo. Vamos a decir las cosas por su nombre, que sí colaboraron definitivamente con el desenlace del proceso electoral del 2004. Esto es innegable, porque el advenimiento del Frente luego de pujar por alcanzar el gobierno obedecía a parámetros vinculados al desgaste de los partidos tradicionales, al deseo de ganar por primera vez, pero también como consecuencia de la crisis del 2002. Entonces creo que no es dable esperar o anhelar deterioros económicos del país para alentar las chances electorales, por lo menos de nuestra colectividad política. Lo rechazamos de manera enfática. Nosotros hablamos de crecimiento, de compromiso social, de justicia educativa, de seguridad con paz, porque la gente con miedo tiene libertad. Pero también hay que comprender de que 2 de cada 3 muchachos que no llegan a la educación secundaria no pertenecen a la década perdida. Hay que comprender que muchas veces cuando se administran recursos se dilapidan oportunidades. Hay que comprender que hay que urgir respuestas en áreas centrales de la vida del país. Y es lo que estamos demandando, es lo que estamos reclamando. El senador Bordaberry pide la palabra y se la concedemos. Sí, para complementar desde la experiencia personal, porque yo estaba en el gobierno en ese momento, y para hacer una mención al doctor Jorge Valle, en aquella crisis donde el desempleo nos pegó tan fuerte como nos pegó, llegó un momento en que los números no cerraban, esa era la verdad, como estaba planteada la cuenta de almacenero, hagámosla, pero que no había para pagar los salarios, las jubilaciones, etc. Yo era ministro de Turismo y era ministro de Industria en ese momento, y sobrevolaba siempre aquella propuesta de poner detracciones para financiar más impuestos, para financiar ese déficit que había en la mitad de la crisis. Y obviamente que quien está en la parte productiva, turismo, industria, etcétera, si está tratando de levantarlo, no quiere más impuestos, porque obviamente que va a generar menos actividad y menos inversión. Y recuerdo que nos enfrentamos, en el buen sentido de la palabra, dentro del gabinete, 2 orientaciones. Una orientación era los que sosteníamos que había que tratar de incentivar la inversión, que vuelva a haber trabajo, que la gente invierta para que haya trabajo rápidamente. Y los que decían que en lugar de eso había que poner impuestos al aparato productivo. La disyuntiva era muy grave porque era o le ponemos impuestos y no se levanta la economía al aparato productivo, o ponemos el IRPF, porque en realidad era un impuesto a los sueldos. Y me acuerdo que quienes tenían que salir a juntar los votos, y ahí viene la cuestión de la palabra, nos decían, mirá que no nos va a votar nadie. Esa era la verdad. Y los que entendían de economía nos decían, pero mirá que Uruguay no se levanta más porque va a seguir el camino de Argentina. Y eso lo zanjó
esa discusión entre esos dos grupos que estábamos en el gobierno en ese momento, el doctor Jorge Valle, tan criticado y por quien yo hoy quiero levantar una bandera por esa decisión. Porque en esa mesa, en ese Consejo de Ministros, el doctor Valle dijo: no nos votará nadie, pero vamos a hacer lo correcto porque la economía del Uruguay se va a recuperar más rápidamente. Y el doctor Valle, que siempre ha sido un gran pronosticador del futuro, acertó las dos veces. La economía uruguaya se levantó la más rápida de la región, y si no, comparen con Argentina. Y la otra, no nos votó nadie. Bueno, hay varias preguntas del público, algunas similares, las hemos agrupado para hacer lo más rápido y dinámico posible esto a esta hora. Yo quiero preguntarle a los panelistas y en particular a los dos senadores de la oposición algo que tiene que ver directamente con el motivo de esta reunión, con el futuro, y es el presidente Mujica dijo hace muy poco que hay 3 temas que debe seguir cualquier gobierno del signo o el partido que sea: el puerto de aguas profundas, el ferrocarril y la regasificadora. ¿Creen ustedes que estos son 3 temas prioritarios para el próximo gobierno, cualquiera sea? No sé quién quiere empezar. Empezamos. En realidad, no me gusta corregir a un periodista, pero no dijo 3 temas, le dijo 3 paquetitos atados. Bueno. Y es igual. Espero que los paquetitos no tengan adentro un ruidito que dice tic-tac, 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 ¿no? Porque y no nos exploten. Pero creo que hay una cosa positiva. Me alegro el presidente Mujica esté pensando en dejarnos cosas a nosotros que venimos atrás. Y creo que es bueno que se piense siempre a largo plazo. En lo que refiere al puerto de aguas profundas, es una propuesta que hizo Valle Ordóñez hace 100 años. Y me parece que le está faltando todavía al puerto estudios, esto que hice referencia cuando hablé, en especial de mercado, suficientes para su viabilidad. Porque los estudios que nosotros tenemos de cargas nos dicen que en el cercano, corto y mediano plazo no sería viable si no se hacen algunas cosas, como por ejemplo pasar la boya petrolera para ese puerto, pasar la regasificadora para ese puerto, tiene que salir lo de Aratirí, hay que captar cargas del sur de Brasil, hay que solucionar algunos problemas que hay en el Mercosur con normas que nos afectarían, hay que solucionar problemas logísticos para darle el volumen de negocios a ese puerto para que sea viable. Hay otra cosa que también nos merecen dudas en ese puerto y es la extensión, creo que son como 1.400 o 2.000 hectáreas, más grande que el de Santos, un poquito menor que el de Rotterdam. Entonces quizás hay mucho para trabajar antes de eso y creo que se puso la carreta delante de los bueyes. Primero se hacen los estudios, se estudia la viabilidad, un poco como hicimos con el aeropuerto de Carrasco, y después se toma la decisión. Creo que faltan todos esos estudios. Hasta ahora el estudio es batimetría, dónde está más profundo, y tampoco se ha mirado para adentro en lo que es la conexión hacia el país. La regasificadora es necesaria desde hace rato, y en ese sentido celebramos que se vaya para adelante con eso. Mencionó algo la senadora Xavier sobre la inversión en energía. Yo recuerdo que en el año 2005, febrero, la UTE tenía para adjudicar una licitación de la central de ciclo combinada en la zona del Tigre y el ministro Villar la paró y dijo: no vamos a asignar una licitación millonaria cuando nos estamos yendo. Lamentablemente el nuevo gobierno cuando llegó la dejó sin efecto y el año pasado la volvió a hacer y nos perdimos 9 años, millones de dólares, porque si lo hubiéramos tenido antes, esa central de ciclo combinado nos hubiera ido mejor. Así que creo, nos habría ido mejor. Creo que sí es necesaria y ojalá que quede avanzada. Y me parece que hay mercado, no porque esté asegurado, sino porque Argentina no está haciendo las inversiones que tiene que hacer y en algún momento nos va a tener que venir a comprar energía nosotros y gas. Y el otro tema era... El ferrocarril. El ferrocarril. Yo ahí, nosotros trabajamos mucho con el ingeniero Lucio Cáceres, con eso. Y creo que de repente no nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Cuando se empezó a hablar del ferrocarril vinculado principalmente a la forestación,
fue hace 10, 12 años, y muchos de los estudios son de hace 10, 12 años. Y se hablaba siempre del ferrocarril desde el centro a Montevideo, pensando que toda la producción iba a salir por Montevideo. Y lo que nos dice el ingeniero Cáceres, y me parece que es alguien que uno puede estar de acuerdo con él o no políticamente, pero que sabe, es que hay que tener en cuenta que cambió la vía de salida de la producción forestal y maderera. Es decir, antes pensaban Rivera Montevideo, Pintado Montevideo, Tacuarembó Montevideo, y cuando en realidad las forestaciones están en Tacuarembó, pero hay muchas en el litoral y están saliendo por Fray Ventos y están saliendo por Nueva Palmira. Entonces, de repente, uno tendría que pensar más en lo que nosotros llamamos las vías de transportes horizontales y no verticales. La Ruta 14, por ejemplo, que tendría que ser una prioridad, que nace allá en La Coronilla, un poquito antes de llegar ahí al Chuy, La Coronilla, cubre todo el país, pasa por Durazno y termina en Nueva Palmira. Entonces nos parece que el concepto de que es muy lindo sí del ferrocarril, pero si no es viable y si no atendemos lo que el ferrocarril tiene que transportar, vamos a tener una línea de ferrocarril que en realidad no necesitamos, o si no vamos a terminar con... Perdón, me voy a aguantar, iba a hablar del tren de los pueblos libres y no lo voy a hacer, gracias. Yo quiero agregar en esta pregunta algunos temas. Estos 3 paquetes de los cuales habló el presidente, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, acrobacias sin red abajo, no. Porque en el tema puerto de aguas profundas, idea sustentada desde hace muchísimos años, todavía no hay una definición. Todavía no está pacíficamente aceptada la ubicación geográfica de un puerto de agua profunda, que además está unido a todo el tema de la producción minera, con toda la controversia que públicamente tenemos. La regasificadora. Yo quiero decir con claridad, acabo de pedir un pedido de informes al Poder Ejecutivo, porque los representantes de nuestro partido en ANCAP, en UTE, no tienen respuestas con respecto al procedimiento licitatorio. Hay informes de UTE en donde se expresa que la inversión fija son 3.000 millones de dólares en 15 años. 170 millones de dólares por año, más una inversión fija de 390 millones de dólares por año. El proceso licitatorio no se sabe cómo está transitando. Los estudios medioambientales para la ubicación de la regasificadora, que son 2 barcos en Punta Sayago, tampoco se sabe. Tampoco se tiene conocimiento sobre eso. ¿A quién se le va a comprar gas? ¿A quién se le va a vender? ¿Está justificada la utilización? Regasificadora sí, cambio de matriz energética sí, pero tener 8 o 10 plumas más, no, con toda franqueza, no. Y ferrocarril, bueno, creo que es fundamental determinar cuáles son las prioridades y cómo se va a llevar adelante la inversión. Es sabido que el presidente Mujica, cuando salió con esta iniciativa, tuvo un fortísimo rechazo de los sectores sindicales. Esto no es nada extraordinario lo que estoy expresando. Ahora, sin inversión externa, ¿es posible desarrollar el ferrocarril? Diríamos que no, que es necesario un fuerte proceso de inversión externa. Entonces, con respecto a estos 3 temas, estamos dispuestos a apoyar. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a apoyar? A mí se me criticó enormemente desde adentro de mi partido y desde afuera por colaborar con algunas iniciativas al comienzo de este periodo de gobierno, en el área de seguridad, en el área de la flexibilización del secreto bancario. Procuramos ayudar al país, procuramos demostrar que desde la oposición también se puede ayudar a gobernar, aun cuando hay un partido que tiene mayorías parlamentarias. El tema es el cómo, el tema es de qué forma,
el tema es la planificación, el tema es la apertura a la transparencia de un proceso que tiene que perder opacidad, porque de lo contrario se hace muy complejo desde la oposición estar de acuerdo con determinadas iniciativas que son de por sí tremendamente discutidas por la sociedad civil. El puerto de Aguas Profundas está conectado al tema de Aratirí. La regasificadora son 2 barcos que a los 15 años se pueden ir. Y tenemos que volver a renegociar con esos inversores esos barcos regasificadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con decisiones país que puedan comprometer fuertemente a 3 gobiernos. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas con el tema educativo, las vamos a agrupar y se las vamos a formular a la ex senadora Mónica Javier, la presidenta del Frente Amplio. Si viene una pregunta bien interesante dirigida al senador Bordaberry, que la vamos a hacer al final, si tenemos tiempo. El común denominador está relacionado con, bueno, cómo se puede hacer para mejorar la educación y el papel que ha tenido, o sea, las corporaciones, los movimientos sociales incorporados al gobierno de educación a partir de la última ley, digamos, ¿no? Hay un participante que dice que estas corporaciones atentan contra la misma, contra la educación, con paros, ocupaciones, protestas, etcétera. Yo me pregunto, ¿existe posibilidad en el área de la educación, para no tomar otras áreas, sino diversificar la pregunta, posible sin los ámbitos que llevan diariamente la educación adelante? Yo creo que no hay posibilidades de mejorar la educación si no logramos que los diferentes segmentos, sean docentes, los propios estudiantes y los padres, no están sintónicos en una reforma educativa que no se resuelve de un día para el otro, ni genera respuestas de un día para el otro. Me parece que una de las cosas que queda claro es que existen dificultades y nadie las niega. Que requeríamos de mucha más inversión, también nadie lo niega. Pero no existía esa inversión. A ver, todos somos conscientes. Uruguay en educación invertía lo mismo que Haití. Y duele hacer referencia por la negativa a un país de la región. Pero es la verdad. Entonces no podemos pensar que de un día para el otro vamos a tener resultados magníficos. Y yo creo que existe mucho trabajo por hacer en función de que las llamadas corporaciones, los gremios participativos del sistema educativo, tengan un sentido de responsabilidad. A mí me preocupa cuando los chicos pierden clase, sin lugar a dudas. Y ojalá los gremios tengan otras formas de hacer presión y de ejercer presión que no sea con la falta de los chicos a la clase. Habrá que tener creatividad. No todos los mismos procedimientos se utilizan a lo largo de la vida. Reconozco, hay cosas que duelen cuando un gremio coloca una medida y otras que pueden no doler tanto. Pero esto le está doliendo a los chicos. Entonces, de igual manera que le exigimos responsabilidad a los gremios, también tenemos que ver cuál ha sido la forma en que hemos tratado a lo largo del tiempo a la educación. Este presupuesto de 4,5, que incluso se reclama más y que nosotros somos muy reacios a vincularlo a un porcentaje del Producto Bruto por las oscilaciones que eventualmente pueden tener, sin duda implica recursos. Póngase el porcentaje y átese al sistema que se quiera. A nuestro juicio, recursos genuinos para seguir avanzando. Hoy tenemos que recuperar a nivel docente la capacitación en todos los niveles, en escolaridad, en lo liceal y en lo universitario. Pero bueno, todo esto está, a mi juicio, en marcha, además variando la oferta educativa, con una universidad tecnológica cuya sede fundamental va a estar en el interior, que ayuda a cerrar esas brechas. Me parece que
a veces colocamos demasiado temor en las corporaciones y yo creo que las corporaciones no crecen si crece la política, como decía hoy en la intervención. Los segmentos que pujan por sus propios intereses quedan relegados si hay una cuestión en la que las políticas públicas puedan estar por encima, pero nunca excluyendo actores fundamentales. No hay forma de construir si no están todos los actores involucrados. Con lo cual, los caminos pueden ser más difíciles, pueden ser más largos, pero hay que seguir trabajando. Y Uruguay, a diferencia de muchos otros países que pueden mostrar algunos indicadores a veces engañosos, ¿no? Sigue teniendo una educación pública, gratuita, obligatoria, y eso no es poca cosa. Me parece que nosotros tenemos que ayudar a mejorar los enormes déficits que tenemos, pero no dejar de lado las ventajas que siempre hemos tenido y que se han construido con todos. Vamos a hacer las últimas dos preguntas, teniendo en cuenta la altura de la mañana en la que estamos. El senador Larrañaga recién hacía alusión a su actitud en procura de acuerdos al comienzo de este gobierno en materia de seguridad, de educación. Hay la pregunta de una de las personas del auditorio que, según él, afirma que esos acuerdos de alguna manera no se lograron implementar, que la actuación de esas comisiones no fue lo que se pensaba, fue efímera. Y pregunta si a partir de esta experiencia es verdaderamente posible pensar en políticas de Estado. Es decir, esta experiencia demuestra que es realmente posible acordar políticas de Estado entre los partidos que después se lleven adelante. Mire, lo imposible es lo que no se intenta. Vamos a ser claros. Yo creo que el 23 de febrero del 2011, cuando se firmaron los acuerdos nacionales por la educación, estaba todo el sistema político. Ahí estaba el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, la Unión Cívica. Lamentablemente fueron las corporaciones, algunos sectores sindicales los que terminaron poniendo freno a ese acuerdo nacional por la educación. Las dos únicas reformas que salieron porque precisaban los votos de la oposición en materia educativa fueron porque el Partido Nacional y el Partido Colorado la votaron, que fue la UTEC y el doble voto para el presidente del CODICEN. Esta es la realidad. Ahora, tenemos una tristísima ecuación del rezago. 2.300 millones de dólares se invierten en la educación. A mayor inversión, peores resultados. Esta es la realidad. Esto es lo que ha indicado las pruebas PISA. Esto es indiscutible. Entonces, hay que atribuirle no solamente a los factores humanos o corporativos. Yo no quiero hacerle esa lesión gratuita a los gremios porque en definitiva defiendo la agremiación, los sindicatos y los derechos establecidos en la norma jurídica, pero también hay una falta de saber a dónde se va en materia educativa. Hay falta de planes. Los interlocutores del gobierno en materia educativa han tenido enormes frenos en la conducción de la educación. Falta de eficacia en la gestión y en la administración de esos recursos. Falta de descentralización y autonomía de los centros educativos. Falta de cumplimiento de las metas que el propio Poder Ejecutivo se ha fijado, por ejemplo, en la cantidad de escuelas de tiempo completo, en las asignaciones presupuestales para el Promejora, en una cantidad de indicadores. Vamos a callarnos. La mejor distribución de los recursos económicos refieren precisamente a utilizarlos bien. Entonces, yo creo que es fundamental reconocer, yo le reconozco al presidente Mujica la mejor buena intención en los acuerdos. Es más, creo que todos teníamos la mejor buena intención para llevar adelante ese tipo de entendimientos. Ahora, hay que avanzar contra viento y marea. No es posible que las corporaciones, las trabas, la ineficacia, la falta de resolución terminen siendo los padres de los fracasos. Cuando una educación
no genera respuestas y soluciones para el futuro, lamentablemente no tenemos futuro. Esta es la realidad de lo que yo siento, lo que yo pienso. No obstante lo cual, como estoy convencido de que ninguna colectividad política va a tener mayorías parlamentarias en la elección del año que viene, vamos a tener por delante el imperioso desafío de encontrar convergencia, de encontrar caminos de entendimiento entre los partidos para llevar adelante reformas que en la educación son imprescindibles. ¿Cómo es posible que en el periodo anterior se dijera, no, en los cuarteles no se puede construir cárceles? ¿Cómo es posible que se dijera, no se pueden pasar militares a la policía? Y resulta que fue posible. El ejemplo fue la cárcel de Punta Rieles, 42 hectáreas, teniendo un destacamento de 250 efectivos, casi que inutilizado, se transformó en una cárcel para 700, 800 reclusos. El pasaje de militares a la policía también fue posible. La reformulación de la Guardia Republicana fueron iniciativas nuestras en ese sentido, tomadas por el gobierno del presidente Mujica. Entonces yo creo que hay cosas y hay espacios que permitirán seguramente encontrar entendimientos que el país necesita. Gracias. Una pregunta para la presidenta del Frente Amplio sobre seguridad pública. Bueno, los senadores, si quieren, se sienten libres de agregar en la medida que sean breves. El ministro Bonomi dejó traslucir con mucha cautela que en los últimos episodios vinculados a la fuerza policial que hay una especie de resistencia activa dentro de la policía. La pregunta concreta es si esta resistencia activa, por decirlo en forma elegante, está incidiendo y complicando negativamente los resultados en materia de seguridad. Si hay una caja de Pandora. Yo creo que efectivamente las corporaciones muchas veces constituyen frenos. Lo que no puede hacer el gobierno es sentirse frenado. Y creo que en este tema de los sectores en la policía, bueno, se ha sido muy claro cuando se discutía cuál era la mejor forma de, por ejemplo, determinar por qué en las cárceles había tradicionalmente más dineros, más armas y más drogas que capaz que afuera, era porque de alguna manera entraban, ¿verdad? Entonces, puede uno ser injusto generalizando, pero estas cosas se han dado y estas cosas, requisa tras requisa, terminan apareciendo nuevamente. Por tanto, que hay en algunos casos quienes realmente no están cumpliendo con su deber, creo que no hay lugar a dudas. Creo también que los instrumentos no son fáciles cuando las estructuras tienen que mejorarse a sí mismas. Es natural la inercia y la resistencia a los cambios, y en particular en estructuras verticales, ¿no? Donde la cuestión del mando hace bastante difícil poder lograr que emerjan en muchos casos diferencias cuando existe esa cuestión vertical como funcionamiento permanente de una institución. Por tanto, yo digo, efectivamente fue delicado el ministro, pero todos supimos leer que nos estaba mostrando la existencia de dificultades reales que nadie desconoce y que un gobierno tras otro ha tratado de ir mejorando, y en particular creo que lo que tenemos que apostar es a los funcionarios que cumplen con su deber, ayudarlos de la mejor manera a que tengan las mejores herramientas para la defensa a la cual están convocados en su tarea policial. No sé si alguien quiere agregar algo, si no... a ver, Pedro Bordaberry, el senador Bordaberry. Sí, obviamente que yo he sido bastante crítico de la gestión del ministro Bonomi, más que nada de la orientación. Creo que hoy en día
la respuesta a la pregunta que se hace tiene que ser analizada a partir de una decisión que me parece que es equivocada, que se tomó. Y es que se ha privilegiado un cuerpo de la policía frente a otros cuerpos de la policía. Se ha privilegiado mucho en equipamiento, en una cantidad de cosas, hasta en algunos casos remuneración, a la Guardia Republicana. Lo cual no quiere decir, bueno, que no se la equipe, pero ¿qué es lo que sucede? Si uno apuesta mucho a un cuerpo y no a otros, hay una reacción humana en la cual, como no se le brindan las mismas herramientas a los otros se sienten desmotivados. Y eso es quizás, según los estudios del observatorio nuestro y de la Fundación, quizás lo que está pasando, que a veces se llega a una comisaría y se le va a pedir algo y la respuesta es pedírselo a la Republicana, que le están dando todo. A mí me tocó, tuve la inmensa fortuna de hacer deporte de alta competición colectivo, no individual. Y uno sabe que en el deporte, le enseña el deporte colectivo de alta competición, que es necesario apostar a todos los integrantes del equipo. Y si no se desmotiva, si en la directiva de ADM se le paga a un directivo y no a los otros directivos van a decir que lo haga el otro, el que le estamos pagando, y no tiran todo por igual, y no trabaja ninguno. Entonces, creo que quizás lo que está sucediendo ahora, y ese es lo que veo en la pregunta, y recuerdo que es lo que nos decían los asesores, es un poco consecuencia de el no mantener motivado al 100% de la fuerza. Que hay gente que delinque, que hay corrupción, obviamente que la hay en todos los órdenes de la vida, privada y pública, y no hay que negarlo. Que quien está en combate y relación con la delincuencia está más expuesto a incurrir en eso, es una realidad de todos los sistemas de seguridad del mundo. Pero lo que es vital, creo yo, es corregir la motivación del 100% de la fuerza policial. Y eso no se logra apostando principalmente a tener un grupo de élite al que se le da todo y no a otros, porque los otros terminan haciendo lo que pasó el otro día. No hay patrullero, llamar a la Republicana, y eso es una equivocación. ¿Salvador Larrañaga va a decir algo o no? No, muy breve. Yo creo que me perdonará la señora presidenta del Frente Amplio, pero si el Frente Amplio con mayoría parlamentaria tiene frenos, está confesando claramente que sin mayorías parlamentarias directamente no puede gobernar. Porque con toda franqueza, en el tema de la policía no se ha implementado todavía el control de ingreso de personas y de bienes a los recintos carcelarios por parte de los militares. Eso es ley de la República y no se ha podido llevar a cabo porque hay una resistencia enorme de la policía, como lo sabe la señora senadora, a que los militares puedan hacer ese control. Esto es real. Entonces, nos parece que el poder de las corporaciones tiene que tener sus límites para que no se sobrepongan a la gestión pública, a la intención del Poder Ejecutivo y a las respuestas que se está reclamando y necesitando. Las cárceles hoy en el Uruguay, y lo han dicho altos jerarcas internacionales que han venido, son instrumentos de mortificación de los presos. Las cárceles en el Uruguay son instrumentos para violar los derechos humanos de manera muy clara. Pasamos del 2000 y pico, del 2000, 2001, 2002, con 3.000 presos a tener 10.000. Cuando tomó por primera vez el gobierno del presidente Vázquez el sistema carcelario con 7.000 presos, se dictó la ley de humanización de las cárceles, se redujo a 6.000. Ahora ya tenemos más de 10.000. Muy bien. Y no hay control de esos recintos carcelarios como debiera. Muchas gracias. No sé si la senadora Javier tiene una brevísima. Me parece que hay que dejar bien claro que fue el presidente Vázquez el que pidió que Novak viniera en su momento a verificar la situación de las cárceles, porque había que tomar conciencia como sociedad de que allí teníamos una universidad de crimen,
que teníamos situaciones absolutamente inhumanas. Y no es fácil, cuando uno sale de la peor crisis como la que teníamos en el año 2002, decirle a la ciudadanía, vamos a invertir en los derechos de estas personas porque la Constitución nos dice que no pueden servir las cárceles para mortificar, sino para privar de la libertad a quienes cometieron delitos, exclusivamente. Entonces, hay que transparentar, y me parece importante que el conjunto de la ciudadanía sepa que acá se aplica la ley. Por eso, más allá de las leyes de humanización, los reclusos ascienden a casi 10.000, y exhortándonos a que pensemos muy bien cuando definamos determinadas políticas, que esos errores que hemos cometido no los podemos reproducir para nuestros adolescentes. Tenemos que seguir invirtiendo en posibilidades de que nuestros jóvenes se eduquen y trabajen. Y me parece que lo que tenemos que tener claro es que hoy nadie tiene, con la posibilidad de todos de estar al tanto en todas las cosas, capacidad de que algunas no sean incluso bandideadas, ¿verdad? Porque todos escuchamos a una de las víctimas que durante 10 años estuvo recluida y que cuando llamó le dijeron, cuando tengamos patrullero iremos. Bueno, no podemos seguir diciendo que están bien determinadas cosas, porque en realidad lo que hay muchas veces es la falta de apoyo para que determinadas decisiones que desde el gobierno se toman intentando mejorar esos ámbitos en los cuales durante la historia misma se ha tenido una inexpugnable tarea desde los gobiernos, efectivamente hoy que hay voluntad política de hacerlo, podamos tener el apoyo de todos para sanear esas instituciones, y para algo que es mucho más difícil y que estados importantes no lo lograron hacer, y es parar el narcotráfico y todas las actividades conexas, actividad que más crece en el mundo desde hace muchos años y que requiere de esta sociedad la defensa sin titubeos, en particular de los más jóvenes, que son los más vulnerables. Bien. Bueno. Muchas gracias a la senadora Mónica Xavier, a los disertantes Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga, también a los moderadores que nos han acompañado, Alfonso Leza y Claudio Romanov, a todos ustedes por estar aquí esta mañana en este primer desayuno de trabajo 2013. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.